El viento soplaba fuerte aquella tarde, con la promesa de una tormenta en el horizonte. Gabriel, un hombre de unos 30 años, caminaba con paso firme por el sendero solitario que llevaba a la pequeña aldea en la que había decidido hacer una breve parada durante su viaje. Era un hombre de naturaleza reservada, pero siempre curioso, y esa curiosidad lo había llevado a recorrer muchos rincones del mundo, buscando aventuras y respuestas a preguntas que no sabía si existían. Su vida había sido una constante búsqueda, aunque nunca había logrado encontrar lo que realmente deseaba. Un propósito, un sentido más allá de la soledad y el caminar sin rumbo. La aldea a la que llegaba parecía ser la típica en las montañas. Un puñado de casas de madera, techos cubiertos de musgo y chimeneas que liberaban del aire frío. Sin embargo, algo en la atmósfera lo inquietaba. Había una calma extraña en el lugar, como si todo estuviera esperando algo, como si los mismos árboles se mantuvieran en silencio, observando con cautela. Gabriel sentía que no era bienvenido, pero también algo le decía que debía quedarse. La vieja cabaña, de la que se hablaba en las historias del lugar, estaba justo al final del camino. A lo lejos vio a un hombre, un campesino que se adentraba al bosque con un saco lleno de hierbas. Nadie en la aldea parecía notarlo, como si las personas mismas se movieran sin alma, sumidas en una rutina demasiado tranquila. Gabriel pensó que era el momento perfecto para detenerse y averiguar más sobre la historia de ese extraño pueblo. Al acercarse al borde del bosque, una sombra llamó su atención. Una figura humana, claramente fuera de lugar, parecía estar de pie entre los árboles. De pie, en la oscuridad, a pesar de la fuerte tormenta que se desataba en el cielo. Gabriel no pudo evitar mirarla con más detenimiento. Era una mujer, pero no una mujer cualquiera. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus ojos brillaban débilmente con un resplandor dorado. Parecía frágil, pero también emanaba una presencia de alguien que había pasado por cosas mucho peores. La mujer no parecía darse cuenta de su presencia. Su mirada estaba fija en el horizonte, observando el lugar como si esperara algo. Gabriel, impulsado por una mezcla de intriga y preocupación, se acercó lentamente. ¿Está todo bien?, preguntó con voz suave, para no asustarla. Ella reaccionó apenas, como si no hubiera escuchado su voz, pero luego se giró hacia él. La expresión en su rostro era de miedo, pero también de una tristeza profunda. Antes de que pudiera preguntar más, la mujer habló, con un tono tembloroso. «Por favor, ayúdame. No quiero hacerles daño. Solo necesito un lugar donde quedarme. Mis hijos, ellos están...» La mujer no terminó la frase. Gabriel vio cómo los pequeños, apenas visibles detrás de ella, se asomaban tímidamente. 2 niños, pequeños y demacrados, con los ojos muy abiertos y asustados, se aferraban a las piernas de su madre como si temieran que el mundo fuera a tragarlos en cualquier momento. La escena era desconcertante, pero al mismo tiempo, algo en la mirada de la mujer y sus hijos lo tocó profundamente. La tormenta estaba empeorando, y la mujer no podía seguir de pie mucho más tiempo. Sus ropas, harapientas y empapadas por la lluvia, no podían protegerla del frío gélido. Gabriel se acercó, sin pensarlo mucho, y extendió la mano hacia ella. «Vengan, síganme. Está claro que no pueden quedarse aquí. Vengan a mi casa». El rostro de la mujer, antes tan tenso, se relajó un poco y con un suspiro asintió débilmente. No dijo una palabra, pero sus ojos brillaban con una mezcla de agradecimiento y dolor. Como si las palabras no pudieran expresar lo que sentía. Gabriel, sin dudar, los guió a través del bosque, con la lluvia martillando sus rostros
y el viento soplando en sus espaldas. Cuando llegaron a su cabaña, encendió rápidamente un fuego en la chimenea. Los niños, aún aterrados, no dijeron una palabra. Se sentaron cerca del fuego, como si estuvieran demasiado agotados para moverse o reaccionar. La mujer, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente miró a Gabriel. Sus ojos dorados resplandecieron bajo la luz tenue del fuego, y sus palabras salieron con voz quebrada. «Te lo agradezco. No sé cómo agradecerte. No tengo nada que ofrecer. Solo trabajo, si eso es lo que necesitas». Gabriel, con una sonrisa tranquila, negó con la cabeza. «No busco nada a cambio. Solo quería asegurarme de que estuvieran a salvo. Parece que han pasado por muchas cosas. Si quieres descansar, este es un lugar seguro». La mujer asintió lentamente. Su cuerpo estaba visiblemente agotado, y sus ojos, aunque llenos de temor, reflejaban una mezcla de gratitud. Sin embargo, Gabriel sentía que había algo más detrás de esa mirada, algo que no podía entender aún, pero que sin duda estaría por descubrir en los días siguientes. Los niños finalmente comenzaron a dormir en el suelo cerca del fuego, acurrucados entre las mantas que Gabriel les dio. Mientras tanto, la mujer se quedó sentada, observando en silencio el fuego. Gabriel, agotado por el largo día, se permitió descansar también, pero algo en su mente seguía dando vueltas. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿De dónde venían ella y sus hijos? Una sensación extraña lo invadió. Algo le decía que su vida, tan solitaria y errante, acababa de dar un giro inesperado. Sin embargo, en su corazón, sabía que había hecho lo correcto al ayudarlos. Pero esta ayuda, tan simple en apariencia, traería consigo desafíos que ni Gabriel ni la mujer, ni sus hijos, podrían haber anticipado. El viento seguía soplando con furia fuera de la cabaña, arrastrando consigo las primeras gotas de lluvia que se convertían rápidamente en torrentes de agua. Gabriel, aún atónito por el encuentro, se sentó junto al fuego, observando a la mujer y sus hijos. Los niños seguían en silencio. Sus rostros pálidos reflejaban un cansancio profundo, como si la vida misma los hubiera golpeado hasta el último aliento. La mujer, que había presentado su nombre como Lena, permaneció en silencio, mirando las llamas, como si en ellas pudiera encontrar alguna respuesta a sus temores. Gabriel, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, decidió romper el silencio. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué estaban en el bosque en una tormenta tan fuerte? Lena levantó la vista hacia él. Sus ojos dorados parpadeaban con una mezcla de gratitud y tristeza. Parecía que el hablar le costaba, como si las palabras no pudieran capturar el peso de su historia. Después de un largo suspiro, comenzó a hablar con voz temblorosa, mientras miraba a sus hijos dormidos cerca del fuego. «No soy de aquí. Vengo de un lugar lejano, muy lejos de las tierras que conoces. Mi gente, fuimos perseguidos, cazados como animales por aquellos que no nos comprenden. Los niños, ellos, son lo único que me queda. No quiero que sufran lo mismo que yo». Gabriel, que nunca había sido un hombre fácil de conmover, sintió que algo en su interior se removía. La sinceridad en la voz de Lena era inconfundible. Sin embargo, a pesar de su deseo de ayudarla, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Algo no encajaba. No podía entender cómo una mujer tan frágil, con tan poca esperanza en sus ojos, había llegado hasta allí, hasta su cabaña, en medio de una tormenta tan feroz. «¿Quién los persigue?», preguntó Gabriel, sintiendo una creciente preocupación. Lena tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz se volvió más baja, casi un susurro.
como si temiera ser escuchada incluso por las sombras que se cernían alrededor de la cabaña. Hay hombres, fuerzas que nos cazan. No sé quiénes son exactamente, pero no son humanos. Me persiguen desde que escapé de mi hogar. No quería que los niños sufrieran más. Hemos estado huyendo durante días, y la tormenta fue lo último que nos quedó entre ellos y nosotros. Gabriel la miró con atención, sin dejar de sentir una extraña mezcla de desconfianza y compasión. Algo no cuadraba en la historia de Lena. Una mujer que hablaba de perseguidores no humanos, seres que no parecían de este mundo, era difícil de creer. Pero, al mismo tiempo, la necesidad en sus ojos y la fragilidad de su voz lo hacían difícil de rechazar. Algo dentro de él sabía que la mujer estaba diciendo la verdad, aunque la verdad le parecía imposible. De repente, un golpe seco sonó en la puerta de la cabaña. Gabriel se tensó. Sus sentidos se agudizaron al instante. No podía ser una coincidencia. Los pensamientos comenzaron a apresurarse en su mente. ¿Podían ser los perseguidores de Lena? ¿Habían llegado tan pronto? Con cautela, Gabriel se levantó de su asiento y se acercó a la puerta, mirando hacia Lena. Ella estaba tan pálida como la nieve y no dejó de mirar la puerta con miedo. Gabriel, tomando una respiración profunda, abrió la puerta lentamente, apenas lo suficiente para ver lo que había fuera. Un hombre alto, con una bufanda roja que cubría su rostro, lo miraba fijamente. Detrás de él había otros dos hombres, igualmente altos y sombríos, que se mantenían a una distancia prudente. ¿Qué desean?, preguntó Gabriel, tratando de mantener la calma. A pesar de sus intentos, su voz traicionó algo de incertidumbre. El hombre de la bufanda roja sonrió de manera tensa, un gesto que no transmitía simpatía, sino más bien amenaza. Hemos oído hablar de una mujer que se esconde aquí. Una mujer que no es de este mundo. Sabemos que está aquí, y sabemos que no es segura. Nos gustaría que la entregaras, para evitar problemas. El tono del hombre era frío, calculador, y Gabriel sintió como si un escalofrío recorriera su espina dorsal. No podía dejar que se llevaran a Lena, pero tampoco podía enfrentarse a tres hombres armados con tan poco conocimiento de quiénes eran o qué querían realmente. No sé de qué me hablas. No hay ninguna mujer aquí que no sea humana. Si quieren saber algo, mejor vayan a la aldea, dijo Gabriel, tratando de ganar tiempo. El hombre lo miró fijamente, y durante unos segundos el silencio fue total, como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo. Finalmente, el hombre habló de nuevo, pero esta vez su voz tenía un tono más amenazante. Te aconsejo que no nos hagas perder el tiempo. Sabemos lo que ella es. Sabemos que no pertenece a este mundo. Y lo último que queremos es causarte problemas. Pero si no la entregas, te haremos enfrentar las consecuencias. Gabriel sintió el peso de la amenaza, y sin dejar de observar al hombre, comenzó a pensar en sus opciones. No podía entregar a Lena. Algo dentro de él le decía que ella era una víctima, no una amenaza. Pero enfrentarse a estos hombres no era algo que pudiera hacer sin preparación. El miedo creció en su pecho, pero algo más profundo lo empujaba a no ceder. No voy a dejar que se la lleven, dijo Gabriel con una firmeza que no sentía en su interior, pero que sabía que tenía que mostrar. No sé qué quieren, pero no tengo miedo. Si han venido a tomarla, tendrán que pasar sobre mí. Los tres hombres intercambiaron miradas rápidas. El hombre de la bufanda roja frunció el ceño, y por un momento pareció considerar otras opciones. Sin embargo, la atmósfera cargada de tensión no desapareció. Sabía que esto era solo el principio
de un enfrentamiento que podría ser mucho más grande de lo que había imaginado. «Veremos cuánto aguantas», dijo el hombre, antes de dar la señal a los otros dos. Gabriel cerró rápidamente la puerta, pero su mente seguía trabajando a toda velocidad. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué querían esos hombres? ¿Y qué había detrás de los temores de Lena? El peligro estaba más cerca de lo que pensaba, y pronto tendría que elegir si su vida seguiría siendo la de un viajero solitario o la de un hombre que decide luchar por algo mucho más grande que él mismo. Lena lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y gratitud, pero también sabía que las palabras ya no eran suficientes. El peligro ya estaba dentro de su vida, y ahora Gabriel tenía que decidir si estaba dispuesto a enfrentarlo. El rugido que resonó en el bosque dejó a todos en un estado de alerta. Los hombres de la bufanda roja se giraron rápidamente, mirando en dirección al sonido, con sus rostros tensos y llenos de desconfianza. Gabriel, por su parte, apenas pudo reaccionar. La atmósfera se había cargado de una tensión palpable, como si el viento mismo hubiera dejado de soplar por un instante. Miró hacia Lena, quien, al igual que los hombres, parecía percibir algo más en el aire. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad sobrenatural, como si algo dentro de ella estuviera despertando. La cabaña, que hasta hace unos segundos parecía ser un refugio seguro, ahora se sentía como un lugar vulnerable, a punto de ser asaltado por fuerzas que nadie comprendía por completo. Gabriel, sin embargo, no podía permitirse perder la calma. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era mucho más grande que él mismo, y mucho más allá de cualquier amenaza física. Con los ojos fijos en Lena, le preguntó, su voz firme, pero cargada de incertidumbre. «¿Qué está pasando, Lena? ¿Qué es ese sonido? ¿Quiénes son ellos realmente?» Lena, que hasta entonces había permanecido en silencio, miró a Gabriel con una expresión de profunda tristeza. El miedo que antes parecía dominarla, ahora se había transformado en una resignación que la hacía parecer más frágil que nunca. Con un suspiro pesado, se acercó lentamente a Gabriel, y por un momento sus ojos dorados parecieron brillar con una mezcla de dolor y sinceridad. «Tienes derecho a saberlo. No puedo seguir ocultándotelo», dijo, su voz quebrada, como si las palabras le costaran un esfuerzo inimaginable. «No soy de este mundo, Gabriel. No soy humana. Vengo de un lugar lejano, un planeta que ya no existe. He huido de los que me persiguen, de los que destruyeron todo lo que conocía, y ahora soy solo una sombra de lo que fui». Gabriel la miró con incredulidad. Las palabras de Lena no parecían encajar con la mujer que había conocido hasta ese momento. Todo aquello que había creído saber sobre ella se desmoronaba con cada palabra que pronunciaba. No obstante, había algo en la intensidad de su mirada que le impedía rechazarla. Algo que lo hacía sentir que, a pesar de lo inverosímil de sus palabras, había una verdad detrás de ellas. «¿De qué estás hablando, Lena? ¿De qué planeta? ¿Por qué huirías de tu propio mundo?» Lena, con el rostro tenso y los ojos llenos de lágrimas contenidas, finalmente soltó todo lo que había estado guardando. Al principio, sus palabras salían entrecortadas, como si cada una de ellas fuera una carga emocional que no podía liberar sin sufrir. «Mi gente, los Beldikari, somos seres capaces de desaparecer, de volvernos invisibles, de manipular la energía. Pero los que nos cazan no entienden eso. Para ellos, somos una amenaza. Nos han utilizado para crear armas, para alimentar sus deseos de poder. Durante años, fuimos esclavizados, forzados a hacer lo que ellos querían,
sin opción de escapar. Gabriel no pudo evitar fruncir el ceño. La historia de Lena parecía sacada de una pesadilla de ciencia ficción, pero al mismo tiempo, algo en su relato resonaba con la gravedad de la situación. Podía ver en sus ojos que no estaba mintiendo, que su dolor era genuino. ¿Y los que te persiguen, esos hombres?, preguntó Gabriel, tratando de entender más sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Qué quieren de ti? ¿Por qué te siguen? Lena cerró los ojos, como si intentara evocar los recuerdos más oscuros de su vida, esos que la habían perseguido por tanto tiempo. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar el alma de Gabriel. Ellos son parte de una organización llamada Los Custodios. No son humanos, al menos no como nosotros. Son seres que fueron creados para cazar y destruir, para seguir órdenes sin cuestionarlas. Ellos nos ven como armas, como herramientas. No entienden lo que somos, solo lo que podemos hacer. Y ahora me persiguen para llevarme de vuelta, para seguir explotando mis habilidades y las de mi gente. Gabriel se quedó en silencio, procesando las palabras de Lena. La información que le estaba dando parecía ir más allá de su comprensión. Seres creados para cazar, una raza que podía manipular la energía, un pasado lleno de dolor y opresión. Todo esto era más grande y complejo de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Y tú? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué no te quedaste luchando por tu gente? Gabriel preguntó, aunque sabía que esa respuesta no era fácil. Lena lo miró fijamente, con la tristeza reflejada en su rostro. ¿Qué más podía hacer? Mi gente está rota. Ya no quedan muchos de los nuestros. Después de que la guerra comenzó, no quedaban fuerzas para luchar. Lo único que podía hacer era salvar a mis hijos, sacarlos de ese infierno. Este lugar es lo único que me queda. Y ahora, ni siquiera sé si eso es suficiente. Gabriel no sabía qué decir. Las palabras de Lena lo habían dejado sin aliento. No solo por la magnitud de lo que había contado, sino porque había algo en ella que lo llamaba. Algo que lo hacía sentir que debía protegerla, a pesar de lo extraño que todo parecía. En sus ojos veía más que una mujer fugitiva. Veía una madre, una superviviente, una alma rota que solo quería encontrar un refugio en un mundo que no la entendía. De repente, el rugido que había resonado en el bosque volvió a sonar, esta vez más cerca, más fuerte. Lena palideció aún más, y Gabriel pudo ver el temor en su rostro. Los hombres de la bufanda roja, que hasta ese momento se habían mantenido en silencio, intercambiaron miradas preocupadas. Ellos vienen por mí, Gabriel. No pueden detenerse. No lo lograré, dijo Lena, su voz llena de desesperación. Gabriel sintió que el peso de la situación se apoderaba de él. Las palabras de Lena se cumplían en ese mismo instante. Los hombres que los perseguían no eran simples cazadores. Eran algo mucho peor. Y ahora, Lena y sus hijos estaban en su mira. Gabriel dio un paso hacia ella, decidido. No vas a estar sola. No los dejaré llevarte. Te lo prometo. El miedo se reflejó en los ojos de Lena, pero por primera vez, desde que había llegado, pareció ver una chispa de esperanza. Sabía que no podía escapar sola. Sabía que, si no encontraba ayuda, su lucha sería en vano. Gabriel la había escuchado, y por primera vez, ella sintió que alguien de este mundo podía entender su dolor. Sin embargo, el sonido del rugido, más fuerte y cercano que nunca, les recordó que el tiempo se agotaba. La verdad había salido a la luz, y con ella la decisión de Gabriel. Iba a proteger a Lena y sus hijos, cueste lo que cueste. La batalla había comenzado. La oscuridad del bosque se cernía sobre ellos, mientras el rugido que había sacudido el aire
continuaba resonando, cada vez más cercano. Gabriel miró a Lena, cuyos ojos dorados brillaban con una intensidad aterradora. Podía sentir el peligro acercándose, como una sombra que se alargaba sobre la cabaña y todo lo que conocía. El viento soplaba con fuerza, y la tormenta que había comenzado como un simple aguacero se transformaba rápidamente en una tempestad violenta, como si el cielo mismo hubiera decidido intervenir en los eventos que se estaban desatando. Lena, temblando, estaba junto a los niños, protegiéndolos con su cuerpo, como una madre que haría cualquier cosa para mantener a salvo a sus hijos. Gabriel sintió una urgencia en su pecho, una necesidad apremiante de actuar, de protegerlos, pero sabía que no podía hacerlo solo. Los hombres que habían llegado hasta su puerta no eran simples cazadores, eran algo más. Los llamados custodios no eran humanos, y eso lo había comprendido al ver las miradas frías y calculadoras que intercambiaron entre ellos antes de hablar. La cabaña parecía estar a punto de desmoronarse bajo la presión del viento y el rugido lejano que ahora retumbaba más cerca, como un eco ensordecedor. Gabriel se acercó a la ventana, observando el paisaje oscuro, intentando discernir qué estaba sucediendo fuera. De repente, una figura apareció entre los árboles, casi como una sombra. Gabriel no podía ver claramente, pero sabía que no era un animal. La figura avanzaba lentamente, casi como si estuviera arrastrándose. «Lena», dijo Gabriel, sin apartar los ojos de la ventana. «¿De qué se trata todo esto? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué no puedo simplemente detenerlos?» Lena se acercó a él, colocando una mano en su hombro con delicadeza. No le dijo nada en respuesta a sus preguntas, pero Gabriel vio la tristeza y la impotencia en su rostro. Ella no podía darle respuestas, al menos no las que él esperaba. Lo único que podía hacer era esperar lo inevitable. «Tienes que estar preparado, Gabriel. Ellos no van a irse. Si quieren llevarme, lo harán. No importa cuánto intentes detenerlos», dijo ella, con una calma que solo aquellos que han enfrentado lo peor podrían poseer. Gabriel sintió que una pesada losa de realidad caía sobre él. No era solo su vida la que estaba en juego, era mucho más. Estaba protegiendo a una mujer que no era humana, pero cuya humanidad lo había conmovido profundamente. Estaba protegiendo a unos niños que, aunque extraños, eran igual de vulnerables. Y mientras todo esto sucedía, la tormenta continuaba rugiendo afuera, como si el universo mismo estuviera conspirando contra ellos. Fue entonces cuando escucharon un golpe en la puerta, seguido de un fuerte grito de uno de los hombres fuera. Gabriel se giró hacia Lena. Su mirada transmitía la decisión de actuar. «Quédate aquí. No dejes que se acerquen a los niños. Yo me encargaré de lo que sea que venga». Lena asintió, aunque el miedo seguía pintando su rostro. Gabriel no podía dejarla sola, pero sabía que necesitaba enfrentarse a los enemigos de frente. Tomó un cuchillo de la mesa y se preparó para salir. Su corazón latía con fuerza, y aunque el miedo lo acechaba, también sentía una furia incontrolable. No dejaría que esos hombres se llevaran a Lena. No permitiría que destruyeran lo que quedaba de su humanidad, de su esperanza. Al abrir la puerta, la tormenta lo golpeó de inmediato. La lluvia era casi insoportable, y el viento lo cegaba. Sin embargo, Gabriel pudo distinguir a los 3 hombres frente a él, ahora mucho más cerca de lo que había imaginado. El hombre de la bufanda roja estaba en el centro, su rostro parcialmente cubierto, pero sus ojos brillaban con una intensidad mortal. Los otros 2, más robustos, se mantenían detrás de él, observando a Gabriel con desdén. «Te advertimos, Gabriel. No eres más que un obstáculo en nuestro camino.
No puedes protegerla, no de nosotros, dijo el hombre con la bufanda roja, su voz resonando con una frialdad implacable. Gabriel no respondió. En su lugar, avanzó, decidido a no retroceder ni un paso más. Sabía que no podía vencerlo solo con su fuerza, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final. «¡Lárgate de aquí!», gritó, mientras lanzaba un golpe con el cuchillo hacia el hombre de la bufanda roja. El hombre esquivó el golpe con una agilidad sorprendente, moviéndose como una sombra entre la lluvia y el viento. Los otros dos hombres avanzaron rápidamente hacia Gabriel, uno intentando inmovilizarlo mientras el otro levantaba una especie de bastón metálico, listo para golpear. Gabriel se defendió lo mejor que pudo, esquivando los ataques y tratando de ganar tiempo. Sabía que no podría enfrentarse a ellos de forma directa, pero su determinación era inquebrantable. Con un rápido movimiento, bloqueó el ataque de uno de los hombres y, aprovechando un descuido, lo derribó al suelo. El hombre de la bufanda roja, al ver que Gabriel luchaba con tal ferocidad, ordenó a su compañero que se retirara. «No podemos perder tiempo aquí, que se encargue de él». El segundo hombre, ahora irritado, corrió hacia Gabriel con la intención de atraparlo, pero este último se agachó rápidamente y con un movimiento astuto le propinó un golpe directo al costado, haciendo que el hombre cayera de rodillas. Gabriel aprovechó la oportunidad para retroceder y lanzar una mirada rápida hacia la cabaña. Lena, desde la puerta, observaba la lucha con los ojos llenos de pánico. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un nuevo rugido, mucho más cercano, volvió a retumbar en el aire. Esta vez no era el viento ni la tormenta. Era algo más. De repente, los hombres se detuvieron mirando hacia el bosque con una mezcla de miedo y sorpresa. Gabriel, desconcertado, siguió su mirada y vio una sombra que emergía entre los árboles. Era una figura enorme, deforme, una criatura que parecía surgir de las mismas pesadillas. Los hombres se apartaron rápidamente, sin dudarlo. Gabriel, aunque paralizado por la visión, entendió que algo mucho más grande que ellos estaba a punto de intervenir. «Hemos venido por ella, no la dejéis escapar», gritó el hombre de la bufanda roja, ahora completamente alterado. La criatura, de apariencia grotesca, avanzó con pasos pesados, y Gabriel, en un impulso de supervivencia, se retiró hacia la cabaña, gritando por Lena y los niños. La lucha ya no era contra los hombres, sino contra algo mucho más oscuro. La tormenta arreciaba, y el miedo que antes había sentido Gabriel se convirtió en una desesperación total. La amenaza que se les venía encima era inimaginable, pero sabía que no podía rendirse. No mientras Lena y los niños dependieran de él. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. La oscuridad del bosque parecía engullir la cabaña, mientras la tormenta alcanzaba su máxima intensidad. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia caía con una fuerza implacable, golpeando las paredes de la cabaña con tal furia que parecía que el refugio podría colapsar en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de la tormenta, el verdadero conflicto no estaba afuera, sino dentro de los corazones de los que se encontraban dentro de la cabaña. Gabriel, con el corazón palpitando en su pecho, miró a Lena, quien, a pesar de su miedo, se mantenía firme, intentando proteger a sus hijos. La criatura que había surgido de la oscuridad del bosque ahora estaba más cerca de lo que él podría haber imaginado. La figura, una masa grotesca de carne y sombras, avanzaba sin prisa, pero con una determinación que helaba la sangre. Los tres hombres, los custodios, habían desaparecido rápidamente.
desapareciendo entre los árboles con la rapidez de presas perseguidas. Pero la verdadera amenaza no era humana. La criatura, esa monstruosidad que parecía ser una manifestación de la misma oscuridad del bosque, estaba mucho más cerca. Gabriel lo sabía. En este momento no había tiempo para planear o dudar. Solo había espacio para la acción. «Lena, quédate aquí con los niños», gritó Gabriel, dándose vuelta hacia la puerta para enfrentarse a la bestia que se acercaba a pasos lentos. En su pecho, el miedo comenzaba a apoderarse de su mente, pero sabía que no podía permitir que nada les hiciera daño. Había algo dentro de él que se había despertado, una fuerza interior que no podía ignorar. Lena, con los ojos llenos de pánico, intentó detenerlo, pero Gabriel ya había tomado la decisión. No iba a dejar que la oscuridad se los llevara. No mientras tuviera la oportunidad de luchar. Con una mirada fija, le dijo a Lena: «Confía en mí. Esta vez no dejaré que el miedo nos controle». La criatura ya estaba demasiado cerca, sus pasos resonando en la tierra mojada como un martillo golpeando el metal. Gabriel no sabía cómo iba a enfrentarse a ella, pero algo dentro de él le decía que tenía que hacerlo. Era una cuestión de vida o muerte. La vida de Lena, la de sus hijos y la suya. En ese momento, mientras Gabriel se acercaba lentamente hacia la bestia, una nueva comprensión comenzó a crecer en él. Había pasado toda su vida huyendo, buscando respuestas sin saber realmente lo que buscaba. Pero en este instante, bajo la presión de la amenaza que se avecinaba, comprendió que no era solo su vida lo que estaba en juego. Era su humanidad, la protección de aquellos que ahora dependían de él. La bestia se detuvo al llegar al borde del claro donde se encontraba la cabaña, su mirada fija en Gabriel. Era enorme, su cuerpo cubierto de escamas que reflejaban la luz de los rayos que caían del cielo. Su respiración era profunda, pesada, y parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Pero Gabriel no retrocedió. De alguna manera, sentía que había encontrado un propósito en este enfrentamiento, un propósito que lo trascendía. Con una rapidez inesperada, la criatura se lanzó hacia él. Gabriel reaccionó de inmediato, esquivando el primer golpe que la bestia intentó darle con sus enormes garras. El viento y la lluvia aumentaban su furia, creando una atmósfera caótica que casi parecía un presagio. Gabriel se desvió rápidamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera utilizar como arma. No tenía espada, ni siquiera un palo largo para defenderse. Pero tenía algo más: su voluntad, su fuerza interior y la certeza de que no podía dejar que Lena y los niños sufrieran. Cuando la criatura lo atacó de nuevo, Gabriel aprovechó la inercia de su movimiento, saltando a un lado y usando su cuerpo para empujarla hacia un árbol cercano. El impacto fue brutal, y la criatura se tambaleó, su gruñido llenando el aire. Pero Gabriel no se detuvo. Aprovechó cada segundo, cada oportunidad que le dio el universo para mantener a la bestia a raya. No pensaba en el peligro, no pensaba en el dolor, solo pensaba en proteger lo que más le importaba. Lena, desde el interior de la cabaña, escuchaba los sonidos de la lucha, los rugidos de la criatura y el golpe de los árboles caídos. No podía quedarse quieta, pero tampoco podía hacer nada. Todo lo que podía hacer era esperar y confiar. Sabía que Gabriel estaba dando todo lo que tenía, pero el miedo a perderlo la atormentaba. Se aferró a sus hijos, murmurando palabras suaves para calmarlos, aunque el temblor en su voz no podía ocultar el miedo. El combate se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron unos pocos minutos. Gabriel, agotado y herido, finalmente encontró la oportunidad que necesitaba. Con un salto ágil, se subió a la espalda de la bestia
y con las manos temblorosas pero firmes, le clavó el cuchillo en el cuello, cerca de una de las arterias principales. La bestia rugió de dolor, y en un último esfuerzo por liberarse, giró violentamente, pero Gabriel se aferró a su cuerpo, sin permitirle escapar. Con un esfuerzo sobrehumano, hundió la hoja del cuchillo lo más profundo posible, hasta que el monstruo finalmente se desplomó, su cuerpo masivo cayendo pesadamente al suelo. Gabriel, cubierto de sudor y sangre, se levantó lentamente, casi perdiendo el equilibrio. El aire alrededor de él parecía vibrar, como si el mundo mismo estuviera en pausa por un momento. Miró la bestia caída, ya inmóvil, y luego giró lentamente hacia la cabaña. Lena y sus hijos estaban a salvo, y eso era lo único que importaba. En su pecho el dolor de la lucha era fuerte, pero una sensación de paz lo invadió. Había hecho lo que debía hacer. Había enfrentado sus miedos, y al final había ganado. Al regresar a la cabaña, Lena corrió hacia él, y en ese instante Gabriel sintió la magnitud de todo lo que había hecho. Ella lo abrazó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud. No necesitaban palabras en ese momento. La lucha que acababa de librarse no solo había sido externa, sino también interna. Gabriel había dejado atrás su miedo y había encontrado el propósito por el que había estado buscando durante tanto tiempo. «Lo logramos», murmuró Lena, abrazándolo más fuerte. Gabriel asintió, sin palabras. Sabía que, aunque el peligro inmediato había pasado, la vida que habían construido juntos era solo el comienzo de algo mucho más grande. Había encontrado su lugar, su propósito, y aunque el futuro era incierto, por primera vez, se sentía preparado para enfrentarlo. La tormenta comenzó a calmarse, y los primeros rayos de sol comenzaron a atravesar las nubes. Gabriel, Lena y los niños estaban juntos, a salvo, y ese era el comienzo de una nueva vida. Una vida que ninguno de ellos habría imaginado, pero que ahora compartían como familia. Fin.